Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Dios es un Dios de principios y por lo tanto Él lleva el control de todo lo que nosotros hagamos. En cualquier momento y en cualquier situación Él tiene el control de todo. Cuando muchas veces nosotros queremos tomar las riendas, cuando a veces queremos hacer cosas, a veces sin que nos demos cuenta, pero Dios sí tiene el control y sabe lo que está sucediendo, y Él a veces evita elementos, evita cosas, y hace que muchas veces se presenten elementos que uno cree que son mal, pero que a la larga son, y en el devenir del tiempo son bien. Bueno, mis amados hermanos, hemos venido hablando de un tema que para mi entender es muy importante. Es de las cosas que yo creo que es un eje central en la vida del creyente, en todo lo que él tenga de conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Por qué razón? Porque sin la gracia, mi amado hermano, hemos perdido el viaje. Porque la misma palabra de Dios lo dice, ¿sí? Dice que nosotros en Efesios capítulo 2, versículos 8, ¿sí? Dice que la gracia es el elemento que Dios tiene, ¿sí? Que por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De esa fe. Pero esa fe, mi amado hermano, no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy importante tener en cuenta esta cita. ¿Por qué razón? Porque nosotros a veces queremos hacer cosas porque creemos que las vamos a hacer bien, porque creemos que tenemos, ¿sí?, ese entendimiento, y creemos que tenemos el Espíritu de Dios, la unción de Dios dentro de nosotros, que nos permite de pronto en un momento dado, ¿sí?, hacer determinadas cosas, y verdaderamente Dios es el que hace las cosas. Dios tiene todo establecido, Él tiene su caminar. No nos podemos ni adelantar ni atrasar, tenemos que ir a la marcha que Él tiene, debemos caminar en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo, creo que es el 55 o 65, 8, donde dice que los pensamientos de Dios y sus caminos son más altos que los nuestros. Y es así como nosotros nunca podemos ir por encima de eso. Siempre tenemos que ir al ritmo que Él nos lleva. Tenemos que pedirle a Él que nos guíe, que nos dirige, que verdaderamente nos ministre para poder comprender, entender y saber lo que Él anhela en su corazón, lo que Él tiene en su corazón. Yo siempre he dicho que hay elementos que son importantes en la vida del ser humano, ¿sí?, como el respirar, como el poder comer, tal cosa. Y hay elementos que son importantes en la vida del creyente, que son tan importantes que a veces nosotros, sin que nos demos cuenta, no lo captamos. Si usted, mi amado hermano, en la vida común y corriente respira, usted ni siquiera se da cuenta de que está respirando.
Usted a veces no sabe cuántas veces respira en un minuto. Pero cuando está enfermo, cuando tiene un problema respiratorio, en ese momento sí sabe usted lo que vale cada momento de respiración y cada inhalación que usted hace y cada exhalación que hace. Lo mismo sucede en la parte cristiana, en la parte del creyente. En la vida cristiana, en la vida espiritual de cada uno de nosotros, hay palabras, hay elementos que son importantes en la vida de Dios. Que son importantes y que a veces nosotros, cuando vemos a los predicadores, a los grandes teólogos, y de pronto nosotros también estando predicando, sí, creemos que no son tan importantes y pasamos por alto o lo analizamos como algo superficial y verdaderamente en sí encierran una gran verdad, encierran un gran componente. A veces yo analizaba, yo le decía al Señor, ¿por qué nosotros a veces creemos que hay otras cosas más importantes y consideramos que no tienen casi gran valor? O sea, las pasamos por alto. Por ejemplo, hablando del amor, ¿sí? Hablamos del amor, tal cosa, y consideramos que el amor tiene una gran importancia y verdaderamente tiene su importancia, pero hay otras cosas que para mí entender en este momento, en el caminar que Dios me ha llevado, me he dado cuenta de que hay, como decir, la gracia tiene una importancia enorme. ¿Por qué? Porque cuando uno va y mira lo que es el amor de Dios, la magnificencia de Dios en la soberanía de Dios, uno se da cuenta de que la gracia de Dios encierra un capítulo tan importante en la vida del creyente. Es como un eje, es como la columna vertebral del ser humano. Y es así como siempre nosotros estamos expresándonos de esa forma. Gracias, buenos días, gracias por todo, ¿sí? Le agradezco, ¿sí? Y a veces verdaderamente pues no estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene esa gracia, esa palabra que uno está pronunciando, que encierra un poder enorme. Hemos hablado de la gracia y su poder, ¿cierto? Venimos hablando sobre eso, estábamos ahorita entrando, ¿sí?, en lo que es la gracia y el Espíritu, ¿cierto? O el Espíritu y la gracia. Y veníamos hablando en la parte final de la prédica anterior, donde habíamos determinado, sí, que por intermedio del Espíritu nace un anhelo para conocer y para tener una relación íntima con Dios. Es el Espíritu de Dios el que hace que nosotros anhelemos, terminemos dejar a un lado determinadas cosas para poder coger estas otras que a la larga de pronto puede que uno diga son más importantes, pero que en realidad en el vivir del creyente, en el vivir verdaderamente es más importante esto otro que lo que nosotros a veces creemos que hacemos en el mundo. Yo lo digo porque para mí era muy importante el aprender cosas, el saber cada día más y el poder cada día estar más en el conocimiento, en ese entendimiento y en ese enseñorearme de lo que era mi profesión. Y he venido dándome cuenta de que hay cosas, sí, que son importantes, que se requieren, pero hay una cosa que es importante, que es primero lo primero. Uno no puede dejar pasar por alto lo que es primero, no puede convertirlo, el 2 no puede convertirlo en 1, ¿por qué? Porque Dios en su orden estableció el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 7 y el 8. Y si nosotros vamos a ver en la parte numerológica de Dios, de parte hebrea, se da cuenta de que el 1 tiene una importancia que ni siquiera casi, ¿sí?, se puede pronunciar. El pueblo hebreo no pronuncia el nombre de Dios. ¿Ven?
El pueblo hebreo sabe que ese nombre es un nombre tan divino, tan especial, que no lo puede pronunciar. Pero el resto de nosotros sí lo pronunciamos con una facilidad tan tremenda, con un vamos, y a veces perdemos cosas que son importantes dentro del contexto del respeto hacia esa palabra, hacia esa importancia. Por eso en el Espíritu Dios, por medio de su gracia, nos lleva a que nosotros tengamos un anhelo para conocerlo, para amarlo, para querer verdaderamente saber quién es ese Dios o quién es esa persona que verdaderamente ocupa un lugar o va a ocupar un lugar el cual yo le permito que ocupe. Y que por lo tanto entonces tengo que conocerlo a profundidad y tengo que investigarlo, tengo que ir a él. Yo creo que cuando uno se enamora, uno a veces se enamora por bobaditas, ¿cierto? Por un muñequito, ¿cierto, Astrid? Y esta mañana le explicaba a Astrid que era el muñequito que yo le daba cuando estábamos en la vigilia. Y a veces uno no se da cuenta de que esa persona o ese muñequito o ese elemento, ¿sí?, encierra algo que es lo que lo atrae a uno, pero que uno tiene que analizar por qué lo atrae a uno. Y tiene que empezar uno a investigar quién es esa persona, quién es ese elemento que me está trayendo, para qué, si me sirve o no me sirve, porque puede ser, así como puede ser de bendición, también puede ser de maldición. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? El pueblo de Dios, ¿cómo dice? Eso, qué bonito, qué bonito. Entonces, de esa forma, Dios, ¿sí?, por medio de ese nacer, de ese anhelo, en ese momento, Dios permite que algo entre en nosotros. Algo viene a nosotros. Me llamó la atención, quiero conocerlo, quiero saberlo. Entonces empieza a producir en nosotros una transformación, un cambio en mi forma de caminar y un cambio en mi forma de pensar. Hay una transformación y hay una renovación en mi mente. De esa forma es que el Espíritu de Dios va a actuar en cada uno de nosotros. Pero Dios es un Dios tan elegante, tan caballero, ¿sí?, que Él ha permitido que cada uno de nosotros tenga una voluntad propia y Él respeta mi voluntad propia. Por lo tanto, Él, por intermedio de su Espíritu, Él toca la puerta, o Él está esperando, como su palabra lo dice. Y es así como ese Espíritu hace que nosotros, fuera de que nos transforme, ¿por intermedio de quién? Por intermedio de algo que Él ya hizo desde hace tiempo, desde el comienzo de los comienzos. Nosotros somos templo de Dios, donde va a morar ¿qué? El Espíritu de Dios. O sea, ese soplo de vida va a morar en nosotros. ¿Que lo perdimos? Sí lo perdimos, mi amado hermano. Y que nosotros estamos viviendo y nacemos, nos formamos, vamos a caminar dentro de un mundo. Óigame bien, mundo. No caminamos bajo la esencia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de ese pecado fuimos sacados. ¿De dónde? Del jardín donde debemos estar bien, sí, pero no estamos. Y estamos viviendo bajo la égida de alguien que Dios dispuso, que fue ¿quién? El príncipe de este mundo. Porque Dios tiene unos principios. Dios no puede decirle a usted haga tal cosa y si usted no la hace inmediatamente la corta, no, Él le da otra oportunidad para que usted pueda reafirmar, para que usted pueda rehacerse y pueda verdaderamente caminar en la esencia que Él tiene. Oígame bien, en la esencia del Dios Todopoderoso. Fuera de que Él nos transforma por medio del Espíritu, nos muestra, ¿sí?,
nos muestra lo que es el valor que tiene las cosas que Él envía, pero nos las muestra de una forma tal que nosotros nos damos cuenta, lo conocemos, lo entendemos y tenemos revelación de eso es. ¿Ve? ¿Por qué? Porque viene alguien especial enviado por Él. El Espíritu de Él se encarna, ¿para qué? Para que pueda verdaderamente cumplir una función que es determinante para la vida del creyente. Determinante para la vida del creyente. Y en eso consiste la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solamente estaba ya al comienzo de los comienzos, se derramó completamente por todo, sino que fuera eso, se hizo manifiesta por algo. ¿Por qué? Porque Dios anhelaba tenernos a nosotros allá en el jardín y anhela tenernos a nosotros en el jardín junto con Él, disfrutando de lo que Él es. Así como cuando uno es papá, así como cuando uno es abuelo, uno anhela tener sus nietos a su lado para poder disfrutarlos. Lo digo porque tengo esa experiencia. Si no tuviese esa experiencia, no hablaría de nietos, solamente hablaría de hijos. Y si no tuviera hijos, pues no puedo hablar ni de hijos ni de nietos. Fíjense que es importante la vivencia en cada caso. Porque en la medida que yo viva, soy empático, si los tengo. Pero si no los tengo, soy solidario. Estoy contigo, te abrazo y tal cosa, pero yo no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo porque no lo he podido vivir. Y es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, verdaderamente la esencia de lo que Él es. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Amén. Y es así como Dios, por medio de su Espíritu, nos capacita ¿para qué? Dígame bien, es que Él quiere que nosotros seamos excelentes. Que nosotros verdaderamente lleguemos a la formación de ¿quién? De su Hijo amado, o sea, de la imagen que Él hizo de nosotros y que por medio de su Hijo nos trajo para que nosotros pudiésemos disfrutar de Él. Y es así como entonces vemos que esa capacitación que nos da el Espíritu de Dios es ¿para qué? Para dar buenos frutos, mi amado hermano. Él no me capacita para que yo dé malos frutos. Él me capacita para que yo dé buenos frutos. Por lo tanto, Él hace que la tierra que es seca se vuelva una tierra húmeda, una tierra fértil. Y es lo que muchas veces han dicho los profetas. Los profetas le piden siempre al pueblo de Israel, le pedían que volviera, que echara hacia atrás, que diera marcha atrás para que caminara en el camino y en la bendición de Dios, para que supiera lo que era la bendición de Dios, lo que era la esencia, lo que era ese que dice Pedro, el apóstol Pedro dice, ese disfrutar de esa benignidad de Dios. Y los profetas venían dados con el poder del Espíritu de Dios a pedirle al pueblo para que el pueblo regresara. Ya Dios había establecido en Deuteronomio, ¿sí?, que el corazón duro, que el corazón de piedra iba a ser transformado en un corazón blando, amoroso, ¿sí?, dispuesto para Él. Y después vino Jeremías 29, vino después Ezequiel 36, 26, 25, 26 y 27, en donde verdaderamente ese corazón sí iba a ser un corazón blando. Había una palabra que iba a cumplirse para que nosotros dejáramos de ser corazones de piedra para convertirnos en corazones amorosos, corazones de carne. Y así, esa capacitación que nos da el Espíritu de Dios, o que nos da Dios para dar buenos frutos, nosotros podemos hacerlas de dos formas. Una que es haciéndola activa, porque Dios a usted le da el querer como el hacer. Si usted quiere quedarse como está, quédese como está. Participe. Venga, no venga, haga lo que usted quiera hacer, óigalo por internet, como quiera. ¿Ve? Pero también Dios quiere que usted sea activo,
que tenga algo positivo, que usted pueda recibir cosas. Si usted no viene a la casa de Dios, ¿cómo va a recibir la oración o cómo va a recibir la alabanza y la adoración que se ha hecho si usted no ha participado en esa? ¿Cómo va a entrar usted en ese proceso de alabanza y de adoración para poder abrir el compás y mantener la puerta para que venga ese poder del Espíritu de Dios y pueda verdaderamente grabar todo lo que usted va a oír y pueda entenderlo? Porque lo importante es entenderlo, mi amado hermano. Lo importante no es que a usted le digan cosas, lo importante es que usted las pueda llevar a un momento de entendimiento y a una revelación que solamente se le da al Espíritu de Dios. Usted puede que lea, usted puede leerse la Biblia, puede aprenderse la Biblia de memoria, puede decírmela al derecho y al revés. Conozco personas que me la han dicho al derecho y al revés. No es que yo piense, sino que yo los he visto, he palpado la persona. Pero una cosa es que me digan al derecho y al revés, y otra cosa es que vivifiquen la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que vivificarla, mi amado hermano. Y en la medida que yo vivifique esa presencia de la palabra de Dios es cuando yo me enamoro de alguien y, perdónenme la expresión, me trago. Es tanto lo que yo estoy tan enamorado de ese alguien, ese primer amor, que yo quiero oírlo, quiero verlo, quiero conocerlo, quiero hacerle todo lo que sea referente a esa persona. Yo quiero tenerla a mi lado, yo quiero tal cosa. Y hago lo que sea para poder estar. ¿O no les ha pasado? ¿Qué dice la hermana Alba Rosa? ¿No le ha pasado todavía? Claro que sí, ¿cierto? Primer amor, ¿cierto? Así terrible. Recuerdo cuando usted saltaba y brincaba allá arriba en la 29. ¿Sí? ¿Recuerda con un velo? Yo me acuerdo que era un velo de color, ¿cómo que era? ¿Verde o azul? Entonces, Dios nos da a nosotros ese proceso de ¿qué? De santificación, por lo cual somos apartados, ejercitando en nosotros una fe que va a dar fruto, que es el fruto del Espíritu Santo. Es así como nosotros vamos a demostrar verdaderamente en dónde estamos, con quién estamos y para qué estamos. La palabra de Dios dice que por sus frutos, ¿qué? Lo conoceréis, ¿cierto? Y es así como verdaderamente, mi amado hermano, usted, si no lo demuestra, no da la talla. En la forma de hablar, en la forma de caminar, en la forma de reírse, en la forma de hacer las cosas. Usted tiene que demostrar que verdaderamente usted es un cristocéntrico. Oigan bien, no un creyente, usted es un cristocéntrico. Porque para mí es diferente el creyente al cristocéntrico. Usted puede creer muchas cosas, ¿sí? Pero que usted verdaderamente esté metido dentro de eso, que tenga que estar, que eso para usted sea algo tan íntimo, tan propio, eso solamente lo hace el poder del Espíritu de Dios en su palabra. Él es el que me lleva a una comunión íntima con Dios. Por lo tanto, también aún la fe que tenemos como algo que es un don, que es un regalo del cielo. Entonces, así como la fe se ejercita, se manifiesta, crece, se forma y se hace, presenta, ¿sí? Se va demostrando, esos son frutos de la fe. Frutos dados por el Espíritu de Dios. Al igual que Dios nos da a nosotros un regalo y es el don. Ese don que Dios nos da a nosotros, de poder que nosotros podamos, estando en el lodo, estando abajo en el foso, que podamos ser sacados del foso y transformados. Como decía la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Ha llegado mi hijo, lávenlo, cámbiele la ropa, también lo dice Zacarías cuando habla de Josué. Le dice al ángel, cámbiele las vestiduras que tiene, vestiduras viles, ponle vestiduras
de santidad, de apartado para mí, para Dios, para Él, solamente para Él. Y esa relación, mi amado hermano, con Él es dentro de la voluntad de nosotros, ¿sí? Pero es una voluntad que no requiere que nosotros obremos, sino que Él mismo hace que la obra se presente, porque Él es el que establece las obras buenas que tenemos que hacer, no las que usted quiera hacer. Por eso les comentaba al comienzo que hay veces, hay cosas que nosotros tenemos que consideramos que son buenas y que están dentro del parámetro que nosotros hemos entendido cuando leemos la palabra. Cogemos la cita bíblica y la entendemos, la miramos, pero no nos damos cuenta de que si echamos para atrás 2 citas o 3 citas y echamos para adelante otras 2 citas o 3 citas, vamos a tener un concepto diferente de lo que nosotros pensábamos si nos quedábamos en ese texto bíblico de la cita inicial. Y eso es lo que nos ha llevado a que nosotros podamos discernir un poquito mejor las cosas, porque ese discernimiento viene solamente dado por el poder del Espíritu de Dios. Viene dado solamente por el poder del Espíritu de Dios. Es así, mis amados hermanos, como de esa forma, ¿sí?, se hace esa semilla que Dios ha plantado en cada uno de nosotros desde el comienzo de los comienzos. En algunos empieza a germinar, digo algunos porque algunos no aceptan nada de eso, y entonces no hay posibilidad de que esa semilla germine, porque esa tierra seca no permite que la semilla crezca, muera y crezca. Ahí se queda seca. Ahí se queda seca, pero es Dios quien permite que eso, para que dé un fruto, ¿por medio de quién? De la fe, ¿en quién? En Cristo, por medio del Espíritu Santo, y no por obras. ¿Bien? Es una relación íntima con Dios y que se evidencia en las obras que Cristo realiza por el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Eso lo podemos ver. Voy a leer 3 citas bíblicas para que las guarden y las lleven a la casa y las puedan leer. Primero está en Gálatas capítulo 5, 22, que son los frutos del Espíritu Santo. Segundo está en Juan 15, 4, que no podemos llevar frutos, ¿sí?, si no permanecemos en quién, en la vid verdadera. Y la otra es Juan 15, 5. Y si es así, llevaremos mucha cantidad de fruto, mucho más abundantemente. Para que ustedes lo analicen. Yo les pido que ustedes retrocedan 2 citas bíblicas o 3 citas bíblicas, o si es posible que vean todo el capítulo, para que ustedes puedan verdaderamente entender este mensaje. Porque ese es el problema que hemos tenido, que nos quedamos en la sola cita bíblica y no logramos captar la importancia que tiene lo que está alrededor. ¿Para qué? Para que eso pueda fructificar bien, mi amado. Y eso es lo que sucede en todos los cuerpos, en todos los seres. Si usted no le da alimento, si usted no alimenta su cuerpo. Estaba analizando, hace poco me puse a analizar una cosa y yo le comentaba al Señor en las mañanas, o a veces en la tarde cuando me bajo, como estoy a solas, yo le decía: Señor, ¿qué diferencia hay entre vivir en clima frío y en clima caliente? Entonces, estaba leyendo un tema ahí sobre la parte de los pisos térmicos. Y los pisos térmicos son eso: caliente, medio caliente, ¿sí? ¿Listo? Medio caliente, templado, así, tal cosa.
Y entonces me puse a analizar en Bogotá y yo le comentaba a mi hija, le dije, mamita, ¿y usted dónde va a vivir? Dijo, en Bogotá, voy a vivir a un lado que se llama Cota. Me dijo, papá, Cota, o sea, el piso térmico de Cota es más frío que el de Bogotá. Le dije, ¿cómo así? ¿Y eso cómo así que el piso térmico? Entonces me puse a fijarme en qué era. Si usted se fija, mi amado hermano, usted no puede, ¿sí? Usted no puede tener aguacates en Bogotá. ¿Se entendió? Cultivados en Bogotá. ¿Por qué razón? Porque no está hecho el medio para que esa semilla germine en ese sitio. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos ubique. Por eso venimos a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos ubique, nos permita poder entrar y poder nosotros verdaderamente recibir el mensaje como tiene que ser recibido, como se debe recibir. Yo no puedo ir a sembrar aguacates a Bogotá porque voy a perder. Es un mal negocio. Y el tipo que vive en Bogotá me va a decir, uy, ¿y usted qué va a sembrar? Aguacate. Uy, pero usted sí está loco. No, es que yo quiero sembrar aguacates en Bogotá. Yo quiero tener aguacates en Bogotá. Y usted está yendo contra la corriente, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Ser un tipo necio, ¿cierto? Y la palabra de Dios habla clarito aquí. Y el hombre necio, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta también nosotros. Bueno, esto aquí. Voy a hablarles de algo que Dios colocó en mi corazón con vista a lo que dice la cita bíblica de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y entonces yo le decía al Señor, pero es que hemos hablado tanto sobre eso, ¿sí? Estoy diciéndoles de la parte de la gracia y la fe. Hemos hablado mucho de fe. Yo creo que yo hace como 2 años o 3 años o 4, ¿sí? Hice 3 temas o 4 temas, 4 prédicas sobre la fe desde mi casa, ¿sí? En el cuarto de estudio. Y que durante todo el transcurrir hablamos de la fe, ¿sí? Pero vamos a hablar de la gracia y la fe. Porque la fe es, como todos sabemos, ¿sí? La fe, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿qué dice, mi amada hermana? La fe. ¿Qué es la fe? Vamos a hacer un análisis hoy. A mí me gusta mucho, me he vuelto muy como le digo, investigador. Me gusta mucho devolverme, adelantarme, mirar tal cosa, saltar, ¿sí? Y preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿y qué significa esto? Y me vuelvo otra vez, y estoy así en ese caminar, como cuando usted dice, me gusta saltar y salta y hace ejercicios, entonces los músculos suyos de su cuerpo se están todos ejercitando. Sin que usted se dé cuenta, están todos siendo activados. Y eso es lo que hace cuando uno salta de una palabra, de una cita a otra cita. ¿Qué dice Hebreos 11.1, mi amada hermana? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es la esperanza, ¿cierto? De algo que yo espero, ¿sí? Y es la convicción. ¿Qué sucede? Que yo tengo que ir más allá de eso, mi amado hermano. Yo no me puedo quedar, o sea, nosotros ya no podemos quedarnos quietos esperando que eso siga en nosotros, porque nosotros ya estamos dentro de un caminar que si usted lo mira, dentro de Apocalipsis, usted está entrando en un proceso, ya pasó de lo natural a lo espiritual y va a llegar a lo celestial, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque si vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? Nos va a hablar de ¿qué? De una Jerusalén que desciende, ¿sí? A la nueva tierra y a los nuevos cielos, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar de ese nuevo periodo, o sea, de esa tierra que nosotros perdimos. ¿Por culpa de quién? De un pecado.
de una desobediencia. Cuando vayamos a hablar de lo que es la gracia y la misericordia, vamos a darnos cuenta de la diferencia que existe entre misericordia, ¿sí?, clemencia, con respecto a la gracia de Dios. Porque muchas veces vemos traducciones, o a veces vemos, por decir diccionarios, que uno va a buscar, ¿sí?, que le digan que le expliquen una palabra, y de pronto ellos se meten dentro de ese concepto que es de otra palabra, pero que la meten dentro de ese concepto como si fuera uno solo. Como cuando nosotros estamos hablando de un término que se llama amar, ¿sí?, y decimos amar es igual que querer. Resulta que es diferente. Encierra algo más profundo. Escuchar y oír. ¿Cierto que es diferente? Encierra algo más profundo. Involucra más cosas íntimas, internas. Hay mayor comunión. Y eso es lo que nos está llevando el Señor, a que nosotros podamos verdaderamente pasar de un ambiente suave, ¿sí?, a otro ambiente. Cuando nosotros oímos en Éxodo, ¿sí?, vemos que Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó, ¿sí?, lo hizo atravesar el Mar Rojo y lo llevó al desierto, y después del desierto lo hizo atravesar el Jordán para llevarlo a la tierra prometida, ¿sí? Y hemos llevado una serie de simbologías que nos han llevado a comprender y a entender ese tipo de caminar atravesar el Mar Rojo y caminar dentro del desierto. Y cuando estaba en el desierto, Dios, en el monte Sinaí, ¿sí?, Él quiso descender y estar con su pueblo. Él anheló en su corazón estar con el pueblo, con su pueblo que era Israel, que ya lo había establecido. Y el pueblo, Él pidió que se preparara para poder descender, y cuando fue a descender, el pueblo le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo esperaba que Dios se presentara como Moisés, un ser humano común y corriente, caminando con pies, brazos, cabeza, ojos, boca. Y resulta que Dios no puede presentarse si no es como Él es. Como Él es. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es Dios para usted, mi amado hermano? ¿Cómo está usted mirando a Dios? ¿Cómo ve usted a Dios? ¿Lo ve como si usted fuera? ¿Como si fuera natural? ¿Como si fuera humano? Cuando Dios tiene unas atribuciones, y Él es soberano, y Él es el creador de todo. Él es el que nos hizo a nosotros. Por lo tanto, para mí, Dios tiene una connotación muy especial. Y es así como viene esa dimensión que nos muestra que esa fe tiene una acción que es realizada ¿por quién? Por Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, como hemos venido hablando ahorita, cuando hablábamos de la gracia y del Espíritu, cuando hablábamos de la gracia y el poder. En esa forma, Dios, por intermedio de Espíritu, o el mismo Espíritu, o de Él mismo, ¿sí?, nos da a nosotros el querer como el hacer. Usted puede quedarse quieto, mi amado hermano, pero usted puede levantarse y hacer muchas cosas para agradarle a Dios. Yo oía la alabanza, ¿sí?, yo decía, Señor, si nosotros pudiésemos verdaderamente darle el valor que tiene cada palabra de la alabanza, cada palabra de las canciones, de la letra de las canciones, yo creo que nosotros seríamos un pueblo cristocéntrico muy, pero muy bonito. Muy bonito. Yo los invito a que cojan cada canción y cojan la letra y la desmenucen. Hay una canción que me gusta mucho y que me ha gustado mucho, que la trajo el primer día que la trajo Chio, ¿sí?, es de Sulmi, ¿sí?, que dice, mi vida está escondida.
¿Qué significa mi vida escondida? Pero si usted va al Salmo 91, ahí está. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Entonces tengo que ir a buscar qué es habitar bajo el abrigo de Él. ¿De quién? ¿De quién? Del Espíritu de Dios, del Altísimo, del Poderoso. Amén. Y es así como entonces, mis amados hermanos, la fe es un medio, ¿sí? Pero también es un fruto. Es un medio por el cual nosotros obtenemos la salvación. Eso está en Efesios capítulo 2, versículos 8, ya lo hemos hablado varias veces y hemos leído esa cita bíblica varias veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fe tiene una dimensión, mi amado hermano. Se volvió, pero no ha vuelto acá. Ah, listo, muy bien. La fe tiene una dimensión. ¿Sí? Esa dimensión puede ser en el interior, que nos lleva a la certeza y a la confianza, y tiene una dimensión en el exterior que nos lleva a una obediencia y a un accionar, que es lo que permite que esa fe se vuelva, ¿sí? Que esa fe se vuelva una fe viva y auténtica. Si usted se queda con esa confianza, se queda, amigo. Sí, usted va a ser salvo. Usted va a estar allá en el reino de los cielos. ¿Dónde va a estar? ¿En qué sitio va a estar ubicado? Porque va a haber muchos sitios. Yo, en lo que he leído, hay muchos sitios allá en el reino de los cielos. Hay muchos sitios en el templo celestial. Hay muchos. Entonces, ¿dónde voy a estar yo? Entonces, si yo me quedo con la fe como una confianza, o me quedo con la fe como confianza y un accionar en medio de la confianza que me da a mí el conocer al verdadero Dios que tengo. Diga bien, el verdadero Dios que tengo. Yo a veces oigo que las personas dicen, diga el débil, fuerte soy. Repito lo que dijo Cristiano hace poquito. Pero yo le pregunto, ¿será que usted se da cuenta de qué es débil y qué es fuerte? Porque hay una cosa que es importante tener en cuenta, ¿sí? Que ese débil es en lo natural, ¿sí? Y que esa fortaleza es dada por el Espíritu en lo espiritual, para que yo pueda verdaderamente resistir, ¿qué? Lo que hemos venido hablando durante estos devocionales. Sí, pueda resistir el ataque del enemigo. Ese león rugiente que quiere devorarnos día a día, momento a momento, instante a instante. ¿Hasta ahí me han entendido? Tu fortaleza. Entonces, ¿qué dices tú? Para ti, ¿qué es la palabra? ¿Qué es esa palabra que tú acabas de decir? Cristo, mi fortaleza. Entonces, en la medida que yo pase de lo natural a lo espiritual y tome conciencia de lo que estoy diciendo con respecto a eso, o sea, yo entienda ese mensaje, en ese momento yo ya no soy el débil natural, sino que soy el fuerte. ¿En quién? En Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque dejémonos de cosas. Ninguna persona natural se puede defender contra lo espiritual. De eso sí tengamos que estar de acuerdo. Yo no puedo luchar en lo natural contra un espíritu. Yo no puedo luchar en lo natural contra un elemento, por decir, un ángel caído, un demonio o lo que sea. No puedo luchar. Pero sí tengo unas armas, tengo una armadura que Dios me ha dado a mí para que yo me la pueda colocar. Óigame bien, colocármela. Colocármela no es que yo tenga que colocarme este saco ni nada, sino que yo verdaderamente vaya a la palabra y pronuncie esa palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra sea la que me defienda a mí de ese ataque espiritual, porque es un proceso que Dios dio. ¿Sí me comprende? O sea, es algo que Dios a nosotros nos regaló, nos dio de regalo. Él no le dijo a usted, tiene que hacer 15 flexiones de pecho,
o tiene que ir y caminar 15 kilómetros para que usted pueda recibir lo que yo le estoy dando. Él se lo dio a usted desde el comienzo de los comienzos. Eso se llama gracia. Ya usted lo tiene. Ya usted es templo de Dios donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Ya usted, como dice la palabra, dice que por medio de la fe, Dios a nosotros nos ha dado la salvación. ¿Sabe lo que significa la salvación? El ser salvos. Un día de estos, creo que de pronto, si Dios me permite, voy a hablarles a usted de todo el tema de la salvación, lo que se llama soterología. Los diferentes caminos que Dios ha dispuesto para que usted, mi amada hermana, pueda ser salva. Cuando nosotros vamos a oír el término salvación, pero no nos ensoñareamos o no vislumbramos lo que significa esa salvación. Porque si vamos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es el misterio, ¿sí?, de la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad prácticamente es, como decir, la misericordia de Dios. Cuando estemos hablando de gracia y misericordia, vamos a darnos cuenta de la diferencia pequeña y sutil que hay, ¿ve? Y que muchas veces nosotros nos confundimos. Es como cuando usted le dice a alguien, yo te quiero, ¿sí? ¿Ve? Y esa persona cree que tú la amas, cuando verdaderamente tú lo que quieres mostrar es que tú la quieres. Como cuando vamos y hablamos de empatía y hablamos de solidaridad. Cuando uno es empático, uno se está dando cuenta de lo que el otro está viviendo porque uno ha vivido esa experiencia. ¿Sí? Se le desgarra el corazón, le nace y tal cosa. Entonces usted siente lo que el otro está sintiendo. Pero cuando usted no ha sentido eso, ¿cómo lo va a sentir? Pero eso Dios en nosotros lo hace por intermedio de ¿quién? De la palabra y del Espíritu de Dios. Él es el que me lleva a mí a vivificar la palabra de Dios. A vivificar cada cita bíblica, cada cita. Sea para conocer lo malo o sea para conocer lo bueno. Estoy hablando de Deuteronomio 28, ¿sí? Donde dice que si tú obedeces, si tú cumples con estos mandamientos, tendrás estas bendiciones, y si tú no las cumples, tendrás estas maldiciones. Y ahí están todas las maldiciones y todas las bendiciones, mi amado hermano. Si nosotros miramos verdaderamente, esta fe es aquello que nos da una confianza y que impulsa a realizar una acción en cada uno de nosotros. Es un emuná en hebreo, ¿sí?, que es confianza. Y esa confianza es la que hace que usted pueda hacer algo. ¿Por qué? Porque confías en lo que la otra persona te está diciendo. ¿Cuántas veces alguien nos dice, haga tal cosa, y uno va y la hace, ¿sí?, y no pregunta nada, ni nada, y uno va y la hace, y a lo último termina, si de pronto la persona le dice bien, o no le paga nada, o bien, y le cancela lo que tiene que cancelar, de acuerdo a esa confianza que uno ha tenido en la palabra que la otra persona ha pronunciado. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, miremoslo, a ver, vamos entonces a analizar una cosa que es importante. Vayámonos a Hebreos capítulo 10, versículos 31, 32 al 34. A ver, vamos a analizar esta parte, esta cita bíblica. Hebreos 10, 32, 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Fíjense que ahí dice una cosa muy clarita, que nosotros sufrimos, padecimos, estuvimos en Él. Oigan bien, Hebreos 10, 34, del 31 al 34. Ahora vayamos a analizar el 35. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, hay una cosa, hay una promesa en esa cita bíblica, que si yo tengo confianza y no la pierdo, voy a obtener un galardón, voy a obtener un premio. Hay una esperanza en mi vida. Ahora vayámonos al versículo 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Siga más adelante. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Oiga bien, nosotros no somos de los que retroceden. Oiga bien, ya Dios está estableciendo por medio de su palabra que nosotros vamos a preservar, vamos a conservarnos, vamos a permanecer, vamos a ser fuertes, vamos a colocarnos de pie y nos vamos a colocar el cinto ¿de qué? De la verdad, ¿cierto? ¿Sí? Y nos ponemos la coraza ¿de quién? De justicia, ¿cierto? Entonces, si usted toma eso y usted lo lleva a su vida y usted lo trae a esta cita bíblica, ¿sí? Donde dice que no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa, ¿cierto? Pero habiendo hecho la voluntad de Dios, no lo que yo quiera. ¿Sí me entendieron hasta ahí? No es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera, mi amado hermano. Si usted le dice al Señor, Señor, yo mañana me levanto a las 6 de la mañana y estoy en la casa de oración a las 6 de la mañana, mi hermano, levántese porque usted se comprometió con Dios, no con la iglesia, ni con la pastora, ni con el pastor, ni con nadie. Porque es un compromiso que usted adquirió para poder cumplir ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. Es la voluntad de Dios, mi amado hermano. Tenemos que empezar a analizar las cosas. Yo a usted, mire, cuando yo analizaba lo que era el amor de Dios, cuando él le dijo, cuando llega el fariseo y le dice, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y le dice, amarás a Dios con todo ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Amén. Y al prójimo, lo segundo que tienes que hacer es amar al prójimo como a ti mismo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te amo. Pero ¿cómo le demuestra usted al Dios que está arriba que tú lo amas? ¿Con palabras? Hermano, perdóname que te lo diga, pero estás perdiendo el tiempo. Créame lo que es así. Estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que decirle a Dios que lo amas con hechos. Dios te da a ti el querer como te da el hacer. Y esos hechos consisten en que tú tienes que reflejar tu amor hacia Dios, lo reflejas hacia tu prójimo, a tus hermanos. Tienes que darte a ellos. Ese es parte del ayuno que dice Isaías capítulo 58. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ahora miremos otra cosa más que es importante, porque quiero llevarlos a que ustedes entiendan, ¿sí? Que el 11.1 es pues la fe, tal cosa, ¿cierto? Pero es que para yo poder llegar a ese pues la fe, ¿sí? Tengo que llegar al 10, 32, 34, 35, 36, ¿sí? Para poder entender ese pues y comprender la magnitud de la fe que yo voy a estar viviendo, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es esa, mi amado hermano, que usted pueda entender
que pueda usted comprender la esencia de Dios mismo. ¿Cómo hago yo, María Edith, para saber que usted a mí me quiere, me ama? Con mis acciones. Amén. ¿Cómo sería una acción suya hacia mí para demostrarme que me ama? Sencilla y simple. ¿Y tú lo hiciste hoy conmigo? Entonces, ¿qué pasó? Si nosotros vamos a la palabra, ¿qué sucedió en la palabra con este señor que invitó a Jesús a comer? ¿Qué le dijo él? Dijo, usted ni siquiera me prestó de su cesta con agua para yo poderme lavar los pies. Usted ni siquiera me dio un beso en la mejilla, que era lo que hacían, o sea, con el simple reconocimiento. ¿Eh? ¿Cómo es posible que yo llegue y salude a alguien con la mano, ¿sí? Y a otro lo deje con la mano en el aire? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy demostrando? ¿Cómo puede que yo diga, es que este no me quiere cuando yo espero que me abrace y yo no abrazo? Yo no puedo recibir de lo que no doy. Esta mañana en la madrugada me decía el Señor, en medio de un sueño que tuve ahí todo astarrado, ¿listo? Me decía es mejor dar que recibir. ¿Sí? Y me llevaba a colocar, o sea, estoy hablando de el epitafio de mi tumba, pero digo que hasta raro. Entonces ahí decía que es mejor dar que recibir, ¿sí? Pero que ese dar está repartido en 3 elementos: la D, la A y la R. El don de adquirir riquezas. Porque en la medida que usted dé, mi amado hermano, en esa medida Dios a usted le va a dar, ¿qué? Grande, apretado y remercido. Si va usted a la parábola de la siembra, del sembrador, va a encontrar que puede ser 30, puede ser 60 o puede ser el 100%. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces, eso es todo. Yo aquí les puedo a ustedes hablar de diferentes cosas, pero ¿qué? Tengo que llevarlos a que ustedes puedan vivificar la palabra que están recibiendo, mi amado hermano. O sea, lo que usted va a leer, vivifíquelo para su vida. Porque la palabra no regresa vacía, la palabra tiene un poder. Hay muchos predicadores, teólogos que están diciendo que la palabra no tiene poder. ¿Por qué? Porque ellos no han podido conocer el valor que tiene la gracia de Dios, o sea, el valor que tiene el poder del Espíritu de Dios. Hay muchos que dicen que usted no puede hacer sanidades porque se acabaron el don de sanidades. Pero ¿cómo va a decir que puede haber si él nunca lo ha vivido? Entonces, ¿por qué él nunca lo ha vivido? Porque nunca ha llegado a ese nivel para poder tener ese don que Dios quiere que usted lo tenga. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, como le dijo al pueblo, digo, si no me conocéis, si no me buscáis por mi palabra, entonces búsquenme por mis hechos. ¿Cierto? Por mis obras. Entonces, ¿cómo voy yo para conocer a usted, María? Y tengo que conocerla por sus obras, ¿sí me entiende? Y son sus obras las que me muestran a mí hasta dónde usted verdaderamente me quiere a mí, o me ama, o va más allá. ¿Sí me comprende? Va más allá, porque esto es ir más allá. Estamos en un plan, dígame bien, estamos en un proceso de ir más allá, no quedarnos ahí, ir más allá. Si le piden una capa, ¿qué dice el Señor? Si le piden que camine 1 kilómetro, ¿qué dice el Señor? ¿Qué está pidiendo Dios en nosotros? Que nosotros vayamos más allá. Óigame bien, no quiere que nosotros seamos lenguaraces, ¿sí? Sino que nosotros verdaderamente hagamos las cosas para poderle mostrar a Dios. Óigame bien, es a Dios. A mí no tienen por qué mostrarme nada porque yo estoy igual que ustedes. ¿Ven? Yo estoy en una búsqueda que es el poder alcanzar el reino de los cielos e ir a la salvación. Y yo la puedo perder en cualquier momento.
Por lo tanto, yo tengo que decirles a ustedes la verdad, solamente la verdad. ¿Por qué? Porque si le digo la mentira, el día que esté en el juicio, Dios me va a mí a llevar a un sitio que se llama el de los cabritos. ¿Y a dónde van los cabritos? Es así como entonces, mire, entonces sigamos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará, perdónenme. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cómo puede vivir? ¿Qué es el justo? Ese justo vivirá, ¿por qué? Por fe. O sea, va a vivir por fe. Ese justo, óigame bien, yo quiero ser justo, yo quiero ser santo, quiero ser apartado. Y tengo que vivir ¿cómo? ¿Cómo lo dice la palabra? ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Hebreos? ¿Cómo lo dice? Clarito. Yo no puedo quedarme aquí y venirme todos los días, sí, aquí estoy aquí a las 6 de la mañana, listo, listo, qué bonito, Señor, es que yo ya estoy. No, hermano, tengo que mirar, tengo que profundizar, tengo que enseñorearme, tengo que ver lo que yo me estoy comiendo, lo que yo estoy alimentándome, no solamente comer papa, yuca y arroz, sino saber qué significa para mí la papa, qué significa la yuca y qué significa el arroz en mi vida nutricional, en mi diario vivir. Fíjense que uno muchas veces va, mire, pongamos, a mí me pasó, ¿sí? Llega usted a un sitio y quiere que alguien lo atienda, ¿cierto? ¿Listo? Y va usted, señorita, es tan amable, me atiende y dice, no, porque ese le corresponde a aquel. Yo estoy nada más en esto. ¿Qué concepto tiene usted en ese momento? Usted pierde, usted inmediatamente siente como ese vacío, ¿cierto? Wow. Listo. No, yo digo vacío porque es que yo me he acostumbrado, pastora, tanto a que me han hecho tantas cosas en este tiempo que yo ya no le paro bolas. O sea, yo me voy casi como 2 horas antes a pedir una cita, a cumplir la cita, porque hay una serie de elementos. Mire, pongamos nada más, fíjense en los medicamentos que pedí. En los medicamentos que pedí. O sea, a Manuelito le dijeron, venga de tal fecha porque no les podemos entregar ahorita. Y cuando fue, ¿qué le dijeron? No porque ya se pasó usted el día. ¿Qué es eso? Díganme. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso es lo que dice, lo que quiere Dios con nosotros. Quiere Dios que usted, mi amado hermano, cuando usted diga, Señor, voy a estar contigo, usted va a estar con Él. Tiene que ir más allá, mi amado hermano. Tiene que venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo me entrego a ti. Yo a veces me pongo a mirar al mundo, ¿sí? Estoy hablando del mundo, sectas que tenemos que son romanas, ¿sí? Donde usted ve que esa persona que dice, yo me comprometí, oye, y esa persona pierde el día, pierde lo que le ingresa ese día y se va gastándose un pasaje, gastándose un hotel, ¿sí? Y se va a cumplir una promesa que se comprometió, va y la cumple y gasta 5, 6, 7 veces. Yo le pregunto, ¿será que no podemos nosotros venir de donde estamos caminando? ¿O no podemos venir montados en un bus? ¿O no podemos de pronto venir? Óigame bien, no estoy vaciándolos, porque han dicho todo el tiempo, dicen que yo cada ratico los vacío, pero no es que los vacíe, es que le estoy nada más pidiendo que me demuestren su amor. Desde el amor, ¿cierto que sí? Que me demuestren su amor, o sea, que le demuestren a Dios su amor, mi amado hermano. Eso es. Ahora veamos una cosa, mire. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma, o sea, no agradamos a Dios. ¿A quién vamos a agradar? No, Él no está diciendo que va a agradarlo a Él. Él no dice que va a agradar a Pablo, ni dice que me va a agradar a mí. Dice que va a agradar, no agrada el alma de quién, de Dios, del Todopoderoso, de ese omnisciente, de ese omnipresente, de ese justo, de ese fiel, de ese íntegro, de ese todo. Es que cuando yo les hablé a ustedes de las necesidades y les hablé a ustedes de las propiedades que Dios tiene en su haber, ¿sí?
que eran unas que eran soberanía, que eran omnisciencia, que eran omnipresencia, que solamente se las dio a Jesús. ¿Ve? Y por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos tenerla porque ¿qué tal nosotros siendo omnipresentes en cualquier lado? Yo me lo imagino, nadie estaría aquí en la iglesia, todo el mundo estaría presente en otro lado, ¿cierto? Entonces perderíamos. Dios es un Dios que sabe todo. Ahora vayamos a algo, vayámonos al Hebreos 11:1. Ahora sí. ¿Qué dice en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción, dígame bien, de lo que no se ve. Estoy convencido de algo que no he visto. Estoy convencido de algo porque estoy en la sombra. O sea, en este momento nosotros estamos con la sombra de la segunda venida de Jesús. Y fíjense que hay una serie de elementos que van en contra. Unos que dicen que la tribulación es que el arrebatamiento o el rapto es pretribulacional o posttribulacional, que es tal cosa, que es, vamos, si nosotros miramos, hay una entidad, hay una secta, ¿sí?, que establece que no hay milenio, que estamos en el milenio, que ya estamos disfrutando de ese milenio. ¿Ven? Que esos sufrimientos que usted ha vivido, mi amado hermano, ¿sí?, esos sufrimientos son parte de la tribulación, y eso no es así. No es así porque la palabra de Dios es clara. Pero tenemos que pedirle ¿a quién? Al Espíritu de Dios que nos dé la revelación para poderla entender y no lo que otra persona piense, actúe y concientice. Es lo que ha pasado con el problema de los griegos. Los griegos se han metido mucho en la filosofía. Hay filósofos buenos como hay filósofos baratos. ¿Ven? Y nosotros muchas veces, somos filósofos. Ay, no, pero es que tal cosa, mire que tal cosa, no, que tal cosa, pero es que esto, otro, pero... Mi hijo, pero es que la palabra de Dios, ¿qué dice? No, pero es que yo la entiendo de esta forma. Mi hijo, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, porque es que ahora han cambiado, porque ahora traemos nuevas traducciones. ¿Es cierto que sí, hermana? Traemos nuevas traducciones, entonces yo quiero conocer esas nuevas traducciones. ¿Quién se le está dando la traducción? ¿Quién le está traduciendo, mi amado hermano? Un hombre. ¿Y quién le está traduciendo? ¿Usted ha mirado de dónde viene esa traducción? ¿Usted ha mirado cuál es la raíz de esa traducción que usted está recibiendo? Llámese cualquiera. ¿Ha mirado cuál es la raíz? Porque tenemos que ir a la raíz. Nosotros no podemos saber los efectos si no sabemos, no podemos saber los efectos si no sabemos cuál es la causa de ese efecto. Yo no es que esté en contra de eso. No, cada quien, como dice, ¿cómo es que dice un refrán? No, es así, mi amado hermano. Pero fíjese que es bonito. ¿Por qué razón? Porque es que para yo poder saber si lo que usted me está traduciendo es lo correcto, tengo que conocer la verdad, la fuente. ¿Sí me entendió? Tengo que conocer la fuente. Y desafortunadamente, la fuente ya tiene 2000 años. Y desafortunadamente, dentro de esa fuente que tiene 2000 años, hay una parte inicial. Mire, a mí me enseñaron, yo aprendí que el periodo de Jesús estaba contabilizado, ¿sí?, dentro del plan, ¿sí?, el periodo de Jesús, o sea, los 33 años, estaban contabilizados dentro de un plan, que era el plan de redención, que era el plan prácticamente de la cruz y toda la muerte de Jesús. Resulta que no es así. Resulta que Jesús fue a mostrarnos cómo es el comportamiento del ser humano, del hombre, como hombre que vino para decirme a mí, usted tiene que ser humilde, tiene que ser obediente, tiene que ser esto otro, tiene que ser esto otro. Yo no vine a abrogar la ley, vine prácticamente a cumplirla, ¿sí?, que es lo que yo aprendí, porque para mí era un problema la ley, ¿sí?, y la gracia. Era un problema. Tenía que dilucidar qué era la gracia y qué era la ley para poder yo verdaderamente caminar como debo de caminar. Santiago dice que si usted no cumple uno
un elemento de la ley, ¿qué pasa? Está pecando. ¿Sí? Perdió. Entonces yo decía, Señor, ¿qué es lo que verdaderamente aquí, cómo resuelvo ese problema? Y luego usted ya se lo expliqué cuando les hablé de la gracia y la ley. Y es así como entonces, vayámonos, dice, esa confianza, mi amado hermano, no está basada en hechos, no está basada en trabajos, no está basada en... esa confianza no está basada en probabilidades, no está basada en estadísticas, no está basada en eso. ¿Por qué? Porque todas se caen de su peso. Sin ir muy lejos, tenemos una caída del peso, ¿sí? A nivel, ¿por culpa de quién? De este presidente que supuestamente pensábamos que iba a ser bueno. ¿Ven? Unos pensaron. ¿Vale? Y esa confianza tiene que ser plena, pero para ser plena, ¿en quién tiene que ser? Y yo me iba a la palabra, y hay una parte en la palabra en Jeremías donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¡Wow! Ya quedé quieto ahí. ¿Cómo puedo confiar en el hombre si la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Quieto, hermano. ¿Cómo puedo confiar en el corazón del hombre si en Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice, mi amada hermana? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Amén. O sea, al mal. Sí, entonces yo como espero que el corazón de mi hermano vaya a lo bueno si siempre el designio de su corazón es al mal. ¿Quién se lo vio? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién es el soberano? ¿Quién conoce todo? Como vi cuando llegó un tipo y me dijo, no, pero es que Jesús no fue Dios, porque Jesús tenía que ser solamente hombre. Le dije, y entonces cuando Jesús pasó por el medio de los que querían apedrearlo y nadie se dio cuenta, ¿eso qué es? Y dijo, no, pero es que eso fue un milagro de Dios. Le dije yo, ¿y? Fíjense cómo es a veces cómo es el entendimiento del ser humano, en la mente. Perdóneme, la terquedad del ser humano. Cuando usted no conoce las cosas, usted es terco. Cuando usted conoce las cosas, usted es sabio. Cuando usted lee la palabra, cuando usted le pide al Señor que le dé entendimiento de la palabra, usted adquiere con ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría que es la que lo hace que usted esté por encima de todo. La palabra de Dios dice que a nosotros los espirituales no nos puede juzgar los naturales. ¿Por qué? Porque no alcanzan a llegar ni siquiera ni a la mitad para que puedan saber lo que nosotros pensamos. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? No porque sea orgulloso ni porque sea... No, porque es así. Es diferente su pensamiento, su entendimiento dentro del proceso de Dios. Ustedes, mis amados hermanos, tienen una bendición de Dios. Ustedes, mis amados hermanos, tienen algo que Dios les está dando, que se lo dio desde el comienzo de los comienzos, ¿sí? Que después cuando nosotros vayamos a ver la diferencia que existe entre la gracia y la misericordia, se van a dar cuenta de lo que es cada cosa, de la importancia que tienen que ustedes puedan estar ahí sentados, bien cansados, con la nalga prácticamente plana, ¿sí? Pero ustedes están recibiendo una bendición que ustedes no saben cómo la están recibiendo ni dónde. ¿Por qué? Porque está en lo oculto y se va a reflejar en lo visible. Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Mis amados hermanos, Dios nos da a nosotros esa relación con Él por medio de la fe. ¿Para qué? Para que sea una común unión. Yo creo en Él. Luego, si creo en Él, creo en su palabra. Luego, si creo en su palabra, yo creo en todo lo que me diga la palabra de Dios. Si yo creo en todo lo que me diga la palabra de Dios, hay unas promesas y hay unas castigos, o sea, una causa de desobediencia.
Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso para mi diario vivir, para poder vivir con calidad de vida como Cristo céntrico. ¿Sí me entendieron el mensaje? Cristo céntrico. Yo no quiero creyentes, quiero Cristo céntricos, que amen a Jesús. ¿Pero por qué razón? Porque Él amó al Padre, porque Él ama al Padre. Él lo dice clarito, Él dice, los que vienen a mí, yo no los rechazo. ¿Por qué? Porque han sido enviados ¿por quién? Por mi Padre, ¿cierto? Y fuera de eso dice, mi Padre y yo, ¿sí? A los que cumplen el mandamiento porque me aman, mi Padre y yo vendremos y haremos ¿qué? Amén. Si la morada está desde ese momento, desde ese tiempo está el momento de la morada de Dios en cada uno de nosotros, porque eso fue el pacto de sangre que Dios hizo por intermedio de su Hijo. ¿O es que no tiene valor la muerte de Jesús? La muerte de Jesús tiene un valor inmenso. La sangre derramada por el Cordero es una cosa, pero inmensa. Cuando estemos hablando de la soterología, que es la parte de la salvación, que es hablar sobre esa parte, vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a empezar a entender un poquito más ese mensaje, amén. Entonces dice que de donde hay una mayor relación con Dios, hay una mayor certeza en la palabra de Dios y hay una mayor confianza en Dios. A tal punto de que confiamos y que obedecemos, aunque lo que pidamos vaya en contra de la lógica, porque es la lógica humana y nosotros estamos buscando la lógica espiritual, la lógica de Dios. Si nosotros estuviéramos caminando en Génesis 2, ¿sí? La lógica de nosotros sería la lógica de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos en el Edén, estábamos disfrutando de todo lo que Dios me había dado a mí. O sea, perdón, le dio a Adán y a Eva, pero también me lo dio a mí. Y nosotros lo perdimos. Entonces nosotros estamos en este momento por la gracia de Dios, por intermedio de quién, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por medio de la fe, ¿sí? Él nos dio a nosotros esa gracia para que nosotros pudiésemos ser salvos, ¿sí? Pero no por obras. O sea, Él no pide que nosotros empecemos a brincar, a saltar y tal cosa para poder ser salvos, sino que Él ya a usted le dio la gracia, la salvación. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Una condición. Así como había una condición en Génesis capítulo 3. ¿Qué condición era? Sí, pero ¿qué había que hacer? No podíamos comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la única condición que había. Ahora, ¿cuál condición puso Dios? Que creamos en ¿quién? En su Hijo amado. Está en Juan capítulo 1 todo. 1, 2, 3, 4, 18, 24, todas esas cosas de Juan. Capítulo 1. ¿Ve? Y después usted va a primera de Juan y empieza el apóstol Juan otra vez a repetir lo otro, ¿sí? Con otra, ¿sí? En donde dice que usted no puede decirse que usted, ¿sí? Que usted no peca porque usted es un pecador, tal cosa, y empieza pues, a darle otra vez sopa y seco. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Sí? Voy a darle unas citas bíblicas para que las lean, ¿sí? Y pues en su casa dediquen tiempito. Yo les digo que vayan 2 citas atrás, 2 citas adelante. Primero, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 10, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 14, 6. Filipenses 3, 8 y 9. Si nosotros analizamos Filipenses 3, 8 y 9, ¿sí? Vayámonos, oigámosla, Filipenses 3, 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Fíjate bien, para mí el morir es ganancia. ¿Pero por qué? Porque el mismo Pablo lo dice clarito cuando él habla en esta cita bíblica, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, que es la justicia que es ¿de quién? De Dios por medio de la fe. Hay una pelea en que Jesús, ¿sí?, el Padre y el Espíritu son separados. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Nosotros somos trinitarios. No sé si de pronto alguien será diferente. Yo creo que no, ¿cierto, pastora? Entonces resulta que algunos dicen que Jesús, ¿por qué? Porque en el, pues lógico, si yo estoy hablando, un ejemplo en lo natural, si estoy hablando del embajador de Colombia, pues yo tengo que hablar del embajador de Colombia, pero el embajador de Colombia tiene todos los poderes que tiene el presidente de Colombia, que le dio la embajada en ese sitio para que él pueda desarrollarse allá en ese sitio. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Él viniese a hacer una obra. Pero esa obra no solamente era irse e inmolarse en la cruz, sino era también traernos a nosotros un mensaje, una enseñanza como maestro, para que nosotros podamos caminar verdaderamente como tenemos que caminar. ¿Sí? Yo les digo a usted, cuando usted va a una empresa y va el primer día y entra, ¿sí?, a veces puede entrar hasta en el baño y ni siquiera se da cuenta y cree que está en la oficina del gerente. ¿Ve? Pero cuando usted ya tiene un tiempo, ya usted sabe por dónde entra, cómo entra y tal cosa, y a qué horas tiene que entrar y lo que tiene que hacer, ¿cierto? Así es lo que hizo Dios con nosotros. Nos trajo a su Hijo unigénito durante tanto tiempo para que Él hiciera un ministerio, ¿sí?, nos llevara a nosotros a ver cosas, a analizar cosas y a comprender cosas y a ver milagros y a ver actitudes de Dios y ver la omnisciencia y la sabiduría y fuera de eso la soberanía de Dios reflejada por intermedio de Él en todo lo que hacía para que nosotros, oigan bien, como discípulos de Él podamos realizar cosas. ¿Ve? Y dice la palabra de Dios que mayores, pero mayores no hay porque nadie puede ir por encima del Padre. Pero sí en cuanto a la parte de la amplitud. ¿Ve? Trayendo a más personas al camino de Dios, a los pies de Cristo Jesús. ¿Ve? Porque ahí dice, predicar, ¿qué? El Evangelio, ¿cierto? Y es así como verdaderamente nosotros tenemos que ir. Ahora, voy a ver si alcanzo a llegar hasta allá un poquito. ¿Sí? Cristo murió, y cuando Cristo murió, en Él se realizaron dos cosas, una externa y una interna. Oiga bien, no quiere decir que esa externa sea una sola cosa. Entonces, cuando Cristo murió, la parte externa, ¿sí?, es que el mal que teníamos había afectado a toda la humanidad y Él vino y por nosotros, ¿sí?, lo que dice en la palabra, el primer Adán, ¿sí?, llevó a que todos pecaran, ¿cierto? Y el postre Adán llevó a ¿qué? A que por la gracia de Dios todos fuésemos salvos. ¿Sí me comprendió hasta ahí? Número 1 del 1. Ahora número 2 del 1, perdón. Seguimos. Dice, fuera de eso, estábamos esclavizados. O sea, nosotros pertenecíamos a un mundo. Estábamos esclavos del pecado.
no podíamos retirarnos si nosotros no cancelábamos. Es como cuando usted tiene una deuda en un banco. ¿Sí? Usted puede que se vaya para donde quiera irse, pero usted la deuda le sigue ahí y los intereses le siguen acumulando. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y por nosotros pagó la deuda. Número 2 de 1. Ahora número 3 de 1. Vayamos a ver qué es el número 3 de 1. Acuérdense que cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que ser echados ¿de dónde? Del jardín del Edén, ¿cierto? ¿Qué vino a hacer Jesús si Dios le permitió al pueblo de Israel que viniera otra vez con él y el pueblo de Israel le dio miedo y estableció que en la romana, ¿sí?, todo el mundo vaya a donde una persona se confiese? ¿Para qué? Para que pueda ser libre de pecados, cuando eso básicamente no es lo que Dios trajo en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo? Dios, por intermedio del Hijo, ¿qué dice en Juan 14:6? Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí comprendieron hasta ahí? Entonces, esa es la otra parte externa que Jesús hizo con nosotros. Fuera de eso, nosotros estábamos condenados. O sea, usted, mi amado hermano, así usted lloviera, relampagueara, hiciera lo que hiciera, se metiera debajo allá a los 15 metros de profundidad o 20.000 kilómetros hacia arriba, siempre usted tenía la deuda. Usted estaba condenado, mi amado. Y Él vino, ¿y qué hizo en la cruz? La cruz Él exhibió, ¿sí?, todo, para que nosotros fuésemos libres. Oigan bien, libres. Libres. Que si usted quiere volver otra vez a ser esclavo, pues problema suyo. Pero usted ya es libre. Usted ya es libre, mi amado hermano. ¿Sí? Pero fuera de eso, Dios hizo algo más por medio de su Hijo, que Él lo hizo en Génesis capítulo 3. Él sustituyó que yo muera, que yo pague con mi sangre, trayendo a su Hijo para que Él pagara con la sangre, así como hizo con el animalito inocente, para poder vestir a Adán y Eva de la vergüenza que ellos tenían por culpa del pecado. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Vamos? Sí, no sé, no oigo. Todos están como concentrados. Uy, sí, me parece muy bien. Vámonos ahora a la parte interna, perdón. Sí, es para todos, mi amado hermano. Para los que vivimos acompañados por 20.000, por 5 batallones, ¿sí?, o los que vivimos de pronto en soledad como yo vivo, ¿cierto? Que no es soledad. ¿Ve? Pero Dios, por intermedio de su Hijo, ¿qué hizo? Hizo que nosotros llegáramos a conocer la dimensión, óigame bien, la dimensión del amor de Él, de la gracia de Él, de modo tal que cuando envió a su Hijo, esa dimensión fue para todos, no era para uno solo, era para todos. ¿Por qué? Porque eso lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Y esa es la pelea de algunos teólogos. Bueno, dejémoslos allá que sigan peleando solitos. Y es así como entonces Dios, por intermedio de su Hijo amado, ¿sí?, nos dio a conocer la dimensión de su amor, del amor de Dios por medio de Cristo. Y fuera eso, por medio de Cristo, nosotros estábamos perdidos. O sea, usted salía a la calle y no sabía para dónde ir. Haga de cuenta como cuando usted va a una ciudad que no conoce, ¿cierto? ¿Ve? Como me pasó a mí el primer día que fui a Bogotá, ¿cierto? Cogió el taxista y me dio como 20 vueltas, y resulta que cuando yo a los 2 días o 3 días que tomé conciencia de dónde estaba parado, estaba a la vuelta de la esquina, estaba el hotel donde yo iba.
Entonces nosotros por intermedio de ese ministerio de Jesús, nosotros aprendemos a caminar en este mundo como nosotros tenemos que vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no dijo, sáquelos. Él dijo, yo no te pido que los saques, solo te pido que ¿qué? Amén. Y ahí, por ahí vamos, ¿cierto? Y fuera de eso nos dio un ejemplo, y fuera de eso nos dijo cómo aplicarlo. Él dijo, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Y tomemos, ¿qué? El yugo ese pesado, fuerte, tal cosa. Dijo, no, ¿cuál? El yugo que es liviano y ligero, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ven? Venid a mí todos los que estáis sedientos. ¿Ven? Venid a mí todos los que tenéis hambre y sed de justicia. Eso vino Jesús a hacer con nosotros. Oiga bien, hasta que Él vino a la cruz, Él cumplió, Él hizo un ministerio para que nosotros pudiésemos entender qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Ah, no, Señor, pero es que como usted es Dios y nosotros somos humanitos. No, Él como humano vino y cumplió. ¿Para qué? Para que yo no tenga la excusa de decir, no, es que usted es Dios y yo soy humano. No, hermano. Él vino y se demostró como hombre, como hijo de hombre. Amén. Entonces nos enseñó a nosotros a ser obedientes, ¿ven? Y a poder llevar. Yo creo que la muerte en la cruz no podemos llevarla a ninguno de nosotros. Yo no la podría resistir. ¿Ven? Es como muchos dicen, pero es que pasemos la tribulación. Y yo, Señor, si usted supiera lo que es la tribulación, entonces si usted supiera lo que es la copa de ira de Dios, ¿ven? Hasta ahí. Yo digo, Señor, toma a mí. Amén. Por tanto, el Espíritu Santo, mi amado hermano, habilita nuestra voluntad o nuestro ser. ¿Para qué? Para seguir su ejemplo. Eso está en Ezequiel capítulo 36. Quiero que lo leamos. Y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Sí. Y os guardaré de toda vuestra inmundicia, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Amén. Por lo tanto, mi amado hermano, es imposible establecer una relación con Dios porque yo quiera. No puedo seguir pensando de que yo en cualquier momento tomo la decisión de establecer una relación con Dios sin que Dios me lo permita. Es imposible, mi amado hermano. Pero sí es posible, ¿sí?, establecer por medio de la gracia de Dios, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, esa relación, esa comunión con Dios. ¿Ven? Si usted dice, no, es que yo para qué leo la Biblia, o yo para qué voy a la iglesia, o yo para qué tal cosa, yo para qué busco al Señor, yo para qué hago las obras, yo para qué cumplo los mandamientos, pues sí, puede hacerlo, mi amado hermano, pero usted no establece ninguna relación con Dios. Y el plan de nosotros es poder, ¿qué?, alcanzar la vida eterna. El plan de nosotros, o sea, yo no quiero perderme eso, yo no quisiera perderme, por nada. ¿Ven? Ese tesoro, óigame bien, ese tesoro me lleva a mí a que yo, ¿qué?, venda todo lo que tengo para poder comprar esa tierra, para poder tener ese, ¿qué?, esa perla preciosa que está ahí dentro de él. Y es lo que Dios quiere. Eso es parte de la parábola de la semilla y el sembrador. Parte de la parábola de aquel que encontró la perla perdida, ¿cierto? Y la encontró. Para terminar, mis amados hermanos,
Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos a correlacionarlo con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice Filipenses 2, 13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Por qué? Por su buena voluntad, ¿cierto? O sea, no es una voluntad que yo le haya dicho, Señor, es que tiene que hacerlo, es que debe hacer lo que yo quiero que haga. No, es la buena voluntad de Dios el que me da a mí el querer como el hacer. Amén. Usted puede querer, pero no hacerlo. Usted puede hacerlo, pero sin querer, yo creo que no puede hacerlo. Y lo otro es, vayámonos a Primera de Juan 4, 19. Que ahí está la razón de eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, primero me tenía que amar Dios para yo poderlo amar a Él. Dios no me ama a mí ahora porque estoy acá. Él no me está amando a mí porque estoy acá. Él me amó a mí desde el comienzo de los comienzos. Por eso es la gracia de Dios. ¿Sí me entendió? Él me amó a mí y Él me dio a mí amor de modo tal que yo tengo que entregar el diezmo del amor que Él me dio a mí. Yo tengo una voluntad libre para poder establecer si entrego el diezmo o no lo entrego. ¿Sí me entendió? Usted puede tomarlo ahorita, el Nuevo Testamento, ¿sí? Hay una parte donde aparece el diezmo, que es clarita, pero bueno, yo no la quiero traer, pero si Dios a usted lo amó primero para que usted lo ame, prácticamente quiere decir que Dios desde el comienzo de los comienzos, antes de que usted, o sea, bien, antes de que Luis Pinto se gestara en el matriz de mi mamá, ya Dios había establecido que yo me llamaría Luis Pinto y que iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Para bendición, fíjame bien, para bendición, honra y gloria de Dios. Ese es el plan de Dios. Soy yo el que me puse a troncas y mochas. Soy yo el que no recibí el conocimiento que tenía que haber recibido. Porque nosotros, si usted va y mira, hay personas que han nacido en la iglesia cristiana, tienen prácticamente la religión, o sea, saben eso y conocen eso, y usted va y habla con ellos y dice, nosotros no podemos hacer esto porque y le muestran a usted, y lo están haciendo, lo muestran y lo hacen. Nosotros nacimos en el mundo. Lo que ha hecho Dios es que nos ha sacado y nos ha limpiado. Zacarías, ¿qué le dice Zacarías al ángel? Quítale esa ropa sucia, sí, y vestirle con vestiduras nuevas. ¿Qué es lo que ha pasado con las vestiduras? Cuando yo tuve el devocional de Apocalipsis capítulo 15, ¿sí? Capítulo 17, versículo 15, donde hablaba que andaba con las vestiduras colgando, ¿sí? Cuando yo les expliqué ese devocional, yo les hablé sobre eso. Porque fue como decir, estoy en esto, es como decir, estamos en guerra, ¿sí? Y alguien dice, pido la paz, pido un minuto para descansar, ¿cierto? Y de pronto todo el mundo llega y dice, sí, que descanse un minuto. Pero tan pronto pasa el minuto, téngase atrás, hermano, corra para donde sea. Y así es, mi amado hermano. Bueno, yo les cierro esto, básicamente falta el pico y las patas con respecto a la fe. Pero si han podido comprender algo de la fe con respecto a la gracia, ¿cierto que sí? Esperamos que la próxima vez les pueda otra vez nuevamente repetir un poquito y volver para poder finalizar esto que es largo y tendido. Después hablaremos de algo que para mi entender es muy importante y que he visto que muchos nos confundimos. Y entre ellos me encuentro yo. ¿Sí? Que es la gracia y la misericordia. Y estuve leyendo un diccionario bíblico, ¿sí? Y ahí también están igual de confundidos.
Y es un diccionario bíblico. Entonces, bueno, mis amados hermanos, cierren los ojos, ya guarden sus libros, prepárense para que puedan irse a hacer las vueltas que han determinado hacer. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu alimento, Señor. Por este momento, Señor, en que tú has colocado en nosotros el querer como el hacer, Señor. Por permitirnos estar aquí para poder disfrutar, Señor, de ese fruto, de esa esencia, Señor, de ese conocimiento que es el poder saber qué tenemos, a quién tenemos y para qué lo tenemos. ¿Para qué lo tenemos? ¿Cuántas veces tenemos a alguien a nuestro lado y ese alguien, supuestamente yo pienso que está conmigo porque me quiere, porque me ama, y resulta que ese alguien está conmigo porque él quiere estar en otras partes y tal cosa y vive pensando en otras cosas? Lo que yo digo, gracias papito Dios, llévanos con bien, Señor, enséñanos cada día más. Permita que podamos, Señor, nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, ya a solas contigo, mi amado Dios, abrir la palabra, Señor, y tú nos la enseñes, Señor, para que podamos cada día caminar en ti, Señor, y no cambiar nuestra forma de pensar, Señor, sino cambiar nuestra actitud, porque es la actitud, Señor, la que tenemos que cambiar. Es esa actitud, Señor, el poder verdaderamente reconocer que a veces tenemos razón y otras veces no la tenemos, que a veces por ese tener razón vamos caminando y vamos haciendo un camino que se va alejando un grado y que a lo largo del tiempo, más allá, va a ser, ¿sí?, no un grado, sino 15, 20 o 30 grados, si estamos separados de la presencia de Dios. Padre, yo te pido que nos lleves con bien, ¿sí?, que nos ayudes, Señor, a ir a la casa, Señor, llevar tu mensaje a tu casa, que cada uno de nosotros, Señor, vivifique la presencia de Dios en su hogar, en su presencia, en el caminar que tenga día a día, Señor. En el nombre de Jesús, en el poder de su Espíritu. Amén y amén, amén.